Hay un libro que ha salido recién que se llama Trabajo de monos, que es un libro que trata un poco de cómo nos sentimos nosotros y cómo enfrentamos un poco el tema de el trabajo y los ambientes de trabajo, porque de verdad que es intentar buscar un camino que nos permita, por ejemplo, un liderazgo personal más consciente, abordando temas importantes como los límites, las negociaciones, el bienestar. Es muy importante, estamos más tiempo incluso en nuestro trabajo que en nuestra propia casa en muchos casos, así que queremos agradecerle porque vino para acá. El autor de este libro, que está junto a nosotros, el libro se llama Trabajo de monos, Mauricio Eduardo Medina, a quien saludamos. Mauricio, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Son 8 los monos, se sabe. ¿Está buena la? Bueno, Sí. acá hay uno y muchos monos. Hay muchos monos. Efectivamente. Bueno, tu primer libro. Efectivamente, mi primer libro, así es. Porque todavía estábamos comenzando la prueba, he hecho estas cosas, Mauricio, de hecho hasta un rally. Sí. Viniste por un rally y ahora por un libro. Así bien multifacético. Fantástico, me parece muy bien. Ya, cuéntanos un poquito. ¿Cuál es tu mirada, tu enfoque? ¿Qué es lo que buscas con este libro? Mira, el enfoque principal del libro, de alguna manera, es el nivel de lo que es la experiencia real y pasarlo a lo que es la estrategia. ¿Desde qué perspectiva? Desde el mundo real de las cosas que no han ocurrido, las cosas que me han ocurrido a mí, y cómo esa experiencia la transcribí al libro. ¿Para qué? Para que hoy muchas personas que lo están pasando mal en el trabajo puedan de alguna manera sobrevivir, desenvolverse y poder afrontarlo de mejor manera, ¿ya? Porque tenemos que entender que en el trabajo no solamente el que lo hace mejor es el que brilla, sino que existen un sinfín de situaciones sociales, comunicacionales, tácticas, estratégicas, etcétera, que transforman lo que vaya ocurriendo en tu entorno y el éxito al cual tú puedas llegar. Como te decía, hay mucha gente que lo está pasando mal en el trabajo. No necesariamente tener un trabajo significa símbolo de éxito. Hay mucha gente frustrada, mucha gente que invierte mucho tiempo en el trabajo y no necesariamente logra sus objetivos. Por lo tanto, el libro tiene esa mirada, esa narrativa que va de principio a fin, desde una persona que está ligada al mundo laboral y solamente trabaja para cumplir el objetivo, pero sin un propósito personal, y la persona que es el cazador, que es un poco la metáfora del libro, de mono a cazador. Es una evolución. Ahora, se supone que uno lo tiene que pasar bien en el trabajo no sé, para enriquecer su vida. Porque finalmente si nos sentimos esclavos de nuestro trabajo, ahí ya hay una primera mirada, digamos, y yo creo que eso es. Porque hay mucha gente, como tú dices, gente que se queda en un trabajo por necesidad y no por gusto. ¿Eso también lo ves tú en el libro? Sí, pero ahí yo discrepo un poco con lo que tú señalas, en el sentido que ojalá uno pueda ir al trabajo y realmente pasarlo bien. Acá lo que uno tiene que entender que realmente el trabajo es un acuerdo entre las partes donde uno entrega su tiempo y entrega un esfuerzo, ¿ya? Y eso efectivamente es premiado con una remuneración. Pero digo, no necesariamente pasarlo bien, ojalá todos lo pasáramos increíble en el trabajo, pero tenemos que entender que uno va al trabajo y todo lo que sucede ahí tiene que quedar ahí y no llevárselo a la casa. Por eso hablo de que no necesariamente se tiene que pasar bien, porque si lo paso bien yo me llevo todos esos sentimientos, esas emociones a la casa. Uno tiene que, igual que una ropa de trabajo, un uniforme, dejarlo en la percha y seguir con la vida, porque tiene que haber esa separación. ¿Y eso se da? ¿O finalmente tú crees que hay mucha gente, y más con el tema del teletrabajo y de los mails y las conexiones? Sí, lamentablemente hoy yo creo que no se da. Lamentablemente no se da, y todos nos llevamos gran parte del trabajo a la casa, específicamente los problemas, no los éxitos. Y nos llevamos esa mala onda, o de repente los mismos situación del tráfico cuando volvemos, o problemas con la jefatura, o cualquier emoción nos la llevamos a la casa y finalmente terminamos peleando con nuestro hijo, con la mascota, o nosotros andamos de alguna manera un poco más agresiva, o no dormimos, hay estrés y hay un sinfín de situaciones que no nos estamos dando cuenta que van perjudicando nuestra salud. Por lo tanto, obviamente ese lineamiento de alguna manera es lo malo, pero lo que se busca con el libro es que tú puedas ser consciente de lo que ocurre en tu entorno, en el mundo laboral, cómo afrontarlo para posteriormente
poder adaptarte y evolucionar. Eso es lo que se busca, que tú saques lo mejor de ti y puedas convertirte en un líder, en una mejor persona. Y no necesariamente en ese lugar, puede ser que las alternativas sean otras, pero tienes que ser consciente de lo que va ocurriendo en tu entorno. Ahora, hablábamos de esto de llevarse los problemas a la casa o el trabajo a la casa. Pasa al revés también. Que llevan los problemas de la casa y También se ejecuta de la misma manera, ¿no? correcto, y uno ahí también tiene que colocar el freno de que uno tiene que dividir de manera completa todo el mundo laboral. Tiene que vivirse como en una cápsula y tu vida personal también. Hay mucha gente que mezcla hasta en las redes sociales hoy en día temas laborales y temas familiares. Eso no debiese ser así nunca. Y no es fácil. No es fácil porque somos claramente individuos sociales, pero tenemos que ser conscientes que estos dos ámbitos tienen que estar siempre por separado. Ahora, ¿cuál es a tu juicio y por la experiencia que tú... porque finalmente es como una especie de... una autobiografía, pero sí habla como desde tu perspectiva, ¿no es cierto? Efectivamente. Pero desde afuera, mirada desde afuera. Sí, mirada desde afuera y mirada desde el pasado de cosas que a mí me ¿Qué ocurrieron te ocurre? y cómo las podría haber resuelto. El libro también busca entregar las herramientas a gente que hoy en día pasó en algún momento o pasa situaciones similares, cómo las puede resolver, porque uno no se da cuenta. Yo cuando partí trabajando y después con el tiempo, incluso con cargo ejecutivo, iban ocurriendo un sinfín de situaciones que yo no me daba cuenta. Y si hubiese tenido el libro o hubiese hecho una investigación distinta, hubiese entendido qué es lo que ocurría alrededor mío y cómo resolverlo o cómo afrontarlo. Porque obviamente uno también pasa malos momentos. Y yo me acuerdo muy malos momentos. Llegaba a la casa y llegaba con todas esas emociones, incluso hasta lloré manejando. Es cuando tú ya estés reventado. Y pasó, sí, efectivamente pasó, pero yo quiero que no le pase a nadie más. Y la única forma es no solamente sobreviviendo, sino que primero reconociendo, siendo consciente, adaptarse y finalmente afrontarlo. Porque hoy en día a nivel de temas de salud, lo único que hacemos es atender ya cuando la persona está mal, estamos ya medicando, tomando pastillas, psiquiatra, psicólogo, etc. No, ese no es el camino. Mira, auditor dice, mi esposa empezó una pega freelance, ¿Ya? trabajando desde la casa. Y desde ese entonces nuestra relación está demasiado distante. Casi no hablamos, dice que es literal. Digo, es súper difícil si uno no se desconecta, que se pueda, mira lo que digo, desconecta de su trabajo, conectar con la persona. Ese es un tránsito que yo creo que además la están sufriendo y probablemente vaya a ser así porque las generaciones que vienen son más virtuales, entre comillas. Y bueno, y ellos tal vez sí no han vivido el otro lado, pero los que hemos vivido el otro lado, eso afecta mucho. Muchísimo. Mira, es más, yo concuerdo acá con la persona que nos está escuchando en este momento, porque mi señora también trabaja en la casa. ¿Ya? Trabaja en la casa, tiene un lugar, un espacio, pero de alguna manera igual las situaciones que ocurre también las transmite. Y lo mismo que yo te decía en un principio, que uno tiene que aprender a separar y dejar los problemas de la casa, ojalá en una percha guardada ahí en el closet. Eso no ocurre. Entonces, lo que yo le puedo decir a quien nos está escuchando, que tiene que intentar de separar todo lo que es esa parte laboral y la parte de su vida, del día a día. Ojalá todo lo que son los materiales del trabajo, que los guarde. O sea, ella tiene que aprender a separar y no dejar el computador ahí, porque va a saber que tiene una reunión, algo que contestar, etc. Y como te decía, dividir, ojalá esconder todo ese mundo laboral que está teniendo en su propia oficina, en un escritorio, en el link, donde sea. Tiene que hacerlo así. Trabajo de monos, así se llama. ¿Dónde se puede comprar el libro? Actualmente se pueden comprar en la librería Trayecto, en Amazon, Busca Libre, Feria Chilena del Libro y también en Librería Antártica. Fantástico. Es una suerte de guía, según lo que Sí, como para que la efectivamente. gente se interprete con lo que tú estás contando y se dé cuenta que puede reaccionar de alguna Correcto, manera para... correcto. para Es una parte que cuenta la vivencia real y estrategia. Esto yo desde su inicio lo construí con una mirada un poco más de exploración, algo un poco militar en la narrativa. Es exactamente, yo siempre lo comento de esta manera, es exactamente como que tú estuvieras arriba de un avión, te tiran en un paracaídas a una selva donde vas a encontrar todo tipo de situaciones y todo tipo de animales que probablemente sean agresivos, y el libro te va contando de principio a fin qué es lo que tienes que hacer
para poder cruzar esa selva o poder afrontarla. Y tú convertirte en el cazador, en la persona consciente que sabe cómo tomar las decisiones en provecho tuyo. O sea, eso es, pasar a ser el cazador. Así Esa es. es como la reflexión. Te queremos agradecer mucho, Mauricio. Mauricio, usted lo puede encontrar, Mauricio Eduardo Medina, el libro se llama Trabajo de Monos. Muchísimas gracias por venir, además, en este Viernes Santo. Gracias a ti. Y antes de irme yo le cuento que Copeuch ha generado más de 6